súper loco, extraordinario, fenomenoide, porne hasta más no poder, fenomenoide. Entre el año 2008 y el año 2019, aproximadamente podríamos decir que tuvimos en cines la era de oro de los superhéroes. Una década donde estas cintas superaban en taquilla a cualquier otra. Sin embargo, en años anteriores también tuvieron su etapa de éxito tanto en pantalla grande como en pantalla chica. Ni hablar del Batman de Adam West, el Batman de Michael Keaton entre los 80 y los 90, el Superman de Christopher Reeve entre los 70 y los 80. También tuvimos la época dorada del cómic en ese entonces, y por eso es que Warner Bros. Animation estrenó en el año 1995 la serie animada titulada Fenomenoide, o como sería en inglés, Freakazoid. La misma fue creada por Bruce Timm y Paul Dini, una serie que era una sátira mezclada con comedia acerca de lo que sería el género de superhéroes. Fenomenoide fue una serie de animación que duró 2 temporadas, se emitía entre los años 1995 y 1997, que esta época fue un poco también la época de oro de Warner Bros. Animation. Esta serie compartió en pantalla con otras grandes series como Animaniacs, Batman la serie animada, Pinky Cerebro, Superman la serie animada, entre otros. Actualmente se encuentra completa en HBO Max, tanto en español como en inglés con subtítulos, dato a tener en cuenta. Vamos a analizar un poco acá lo bueno y lo malo del show y los motivos que llevaron a su cancelación. Pero antes, ¿qué trataba Fenomenoide? ¿Qué era? Bueno, la historia sigue a Dexter Douglas, un adolescente nerd que tras un extraño accidente informático se convierte en Fenomenoide, un superhéroe hiperactivo, ridículo y completamente impredecible, con poderes exagerados y una personalidad completamente fuera de control, algo similar a La Máscara de Jim Carrey. Una serie con un tono cómico cargado de referencias culturales contemporáneas a aquella época y chistes como romper la cuarta pared que hoy ya son más comunes pero en esa época no. Los personajes principales de esta mítica serie eran por supuesto Fenomenoide, Dexter Douglas, que era la versión humana como la doble identidad, Áspero, que era un sargento de la policía, Steph, que era una chica que le gustaba a Dexter y suele ser parte de las aventuras, y dentro de los villanos destacar a La Mente, cuya cabeza era literalmente un cerebro gigante, Reina Cobra, quien tenía los poderes de serpientes y los reptiles, Cachos Largos, un camionero que se hizo una cirugía para parecer un toro, y El Velador, un villano sobrenatural que era un fantasma y carga con un candelabro. Luego sí había otros, pero esos serían más o menos los más reconocibles. Un dato importante a tener en cuenta es que Steven Spielberg, el mismo director de películas como E.T. o Jurassic Park, fue el productor ejecutivo de esta serie, para que vean la esperanza que Warner tenía en esta serie al inicio. ¿Por qué fue cancelado Fenomenoide? Bueno, fue una serie que si bien al momento de estrenarse agarró mucha fama y de hecho hoy ha quedado marcada en el imaginario colectivo como un producto de culto, la misma no conectó del todo con el público infantil. ¿Por qué? Bueno, curiosamente la serie conectó más que nada con el público adulto que con el público infantil, lo que provocó que si bien el show, como dije, agarró fama, no era el público al que Warner apuntaba, lo que provocó también que muchos patrocinadores quitaran su apoyo al show. Imagínate esto, vos sos una marca de juguetes para niños, de cereales, de productos infantiles, que auspiciás un show para niños, que pensás que va a ser visto por millones de niños, sin embargo, es visto por, en su mayoría, público adulto, lo que provocó que no generaran ganancias que justificaran el gasto en publicidad. Esto tal vez era algo previsible si se fijan que el show literalmente tenía un humor sí muy ridículo y absurdo, pero cargado de referencias políticas y culturales, chistes de doble sentidos y referencias a hechos o personas reales, que no es la clase de humor que un niño de 6 años disfruta. Por eso el rating del show no fue el esperado, no era el show indicado para la época, ya que el humor más meta es algo que se popularizó en años posteriores. En esta época, por ejemplo, tenemos Rick y Morty, las películas de Deadpool, son personajes que rompen constantemente la cuarta pared, que hablan con nosotros, que sus productos son llevados más al ridículo y estamos acostumbrados a ellos. Pero no así hace 30 años. Fue considerada rara para la época. También se dice que debido a las voces invitadas y a los famosos que acudieron a ella, la animación también era bastante cara para lo que fue la época. También leí que en Estados Unidos, que en primera instancia es obviamente a donde más importa el rating, el canal no supo manejar muy bien el éxito del show porque veía que no funcionaba, entonces empezamos a moverlo horario buscando mayor público. Al ver que no funcionaba, volvieron a moverlo horario, lo que fue provocando que la gente no tuviera un horario fijo para verlas. O sea, el poco público que tenía ganado perdió un poco la conexión con la serie. Pero hablemos un poco ahora de los puntos positivos y de los puntos negativos de la serie. ¿Qué era lo mejor y qué era lo peor del extraño superhéroe animado? Lo principal y lo mejor eran sus personajes. Tanto Áspero como Fenomenoide, o incluso cuando era solamente Dexter, eran personajes carismáticos.
En especial áspero, que contrarrestaba muy bien con Fenomenoide, porque Fenomenoide era, como digo, como la máscara, o sea, un personaje totalmente extravagante, histriónico, y áspero era todo calmo. Esa forma de contrarrestar ambos personajes protagónicos funcionaba muy bien. Todos los villanos son recordados con mucho cariño y funcionan muy bien en pantalla. La mente, el velador eran divertidos. El otro punto positivo sin duda fue el humor, mezclar referencias a la cultura popular de aquella época, personalidades públicas. El romper la cuarta pared fue genuinamente graciosa. El estilo de animación era funcional, se veía bien para la época, el diseño de Fenomenoide se ve completamente espectacular. También era una serie que funcionaba para todas las edades, si bien no pegó en el público infantil, sí podía ser vista por niños, pero como dije, también por adultos, teniendo un público objetivo bastante amplio. Lo último a destacar entre lo positivo es que la serie no tenía una fórmula fija, había sketch, parodias, giros inesperados, canciones, la misma no seguía una estructura capítulo a capítulo, y eso le agregaba algo divertido al show que hacía que no siempre viera lo mismo. Enfocado a lo negativo, como dije, el público objetivo no fue el que el estudio quería, el humor a veces no era enfocado a los niños y esto provocó que muchos niños no se sintieran cautivados por el show. También el humor fue muy marcado para la época en la que se hizo la serie, hace que mientras más pase el tiempo, más pierda relevancia esos chistes. O sea, mucho humor de la serie que hoy en día está completamente desactualizado. Después también, así como dije que estaba bueno que no tenían una fórmula fija, el decir que justamente el no tener una trama fija la serie no tenía una continuidad y eso podía hacer que mucha gente pierda interés, ya que no terminas de ver un capítulo y decís, ay, quiero ver qué pasa en el siguiente. Lo último para decir como negativo es el hecho de que la cancelaron sin previo aviso, algo que enojó bastante al público de aquel entonces. Y por último, para terminar el video, quiero recomendar un capítulo. O sea, si vos no sabes de qué te estoy hablando, te voy a decir qué capítulo tenés que ir a ver para divertirte y entender cómo era la serie. El mejor capítulo de toda la serie, el cual obviamente estuve repasando para hacer un poco este video, es el capítulo 8 de la segunda temporada llamada La Isla del Doctor Místico. En él, Fenomenoide y Áspero transportan a todos los criminales de la serie a una prisión en un avión cuando el mismo cae en una isla que en primera instancia parece abandonada, pero cuando todos empiezan a desaparecer uno a uno, descubriremos que hay un misterio. No quiero contarles más porque si les cuento más les voy a hacer spoiler del capítulo, pero es un capítulo que abarca todo lo bueno que tenía el show, aparecen todos los villanos de la serie, más todos los personajes, rompen la cuarta pared, referencia constantemente al show, incluso en un momento Fenomenoide llama a un asistente de producción que le ayude, tiene música, participaciones especiales y todo en general. En fin, gente, esto sería todo. Si les gustó el show y lo vieron en su infancia, me gustaría que me lo dejaran abajo en comentarios. Si no lo conocían, también que me gustaría que me lo dejaran en comentarios. O que me dijeran qué shows animados recuerdan de aquella época. Muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo en el próximo. Adiós. Super loco, extraordinario, fenomenoide, fenomenoide, corre hasta más no poder, fenomenoide, fenomenoide.